Voy a hablar de la segunda parte de Hasta la Raíz. Diga conmigo hasta la raíz. Muy bien, hasta la raíz. Estuve hablando no el domingo pasado, sino el anterior, acerca de la importancia de las raíces de una planta y la importancia de nuestras raíces. Escúcheme bien. Según el agua que una raíz de una planta pueda beber o pueda nutrirse, así será la planta en el día de mañana. Ahora viene un tiempo donde las hojas se caen, donde los árboles se podan y donde aparentemente todo es un poquito más feo o diferente. Ven los árboles secos, las plantas en el suelo, seco no, cayéndose las hojitas y todo ese tipo de historia. Es un poquito visiblemente difícil de imaginarse a veces de que pronto comenzarán de nuevo a brotar y como de nuevo a nacer. Y es que en esta mañana hablaremos de varios conceptos y uno de ellos es que a veces es necesario morir para volver a nacer. Y humanamente y espiritualmente, esto deberemos de apuntarlo, muy importante, según tu raíz con lo que tú lo nutras, así serás tú el día de mañana. Si tú te juntas con gente que blasfema contra Dios, si tú te juntas con gente que no edifican o no honran la palabra de Dios, escuchen bien, tarde más o tarde menos, tu raíz se terminará pudriendo y podrás casi llegar a pensar como ellos llegan. Hay un refrán que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y es cierto porque hay un poder de influencia sobre todos nosotros. Dime qué es lo que tú ves y te diré quién vas a ser, no hoy, pero sí quién vas a ser mañana. Y a nivel espiritual es muy importante con quién te junta, con quién camina, con quién anda, para luego ser desafiado o simplemente vivir una vida de como yo soy salvo, el que venga al lado, que se apriete. Yo quiero rodearme de gente que sea, gente que tengan fe en esos tiempos y que sobre todas las cosas busquen a Dios por encima de todo lo que haya enfrente de ellos. Gente que me inspiren y no gente que me quiten la inspiración divina. Gente que construyan al lado mía y no gente que no construyan, o todo lo contrario, que desconstruyan o que terminen rompiendo o destruyendo todo lo que hay a su alrededor. Por lo tanto, la raíz produce vida o muerte y todo en un momento de nuestra vida debemos de analizarnos de qué se está alimentando mi raíz. Porque recuerda algo, si a un árbol no lo alimentamos correctamente, a una planta no lo alimenta correctamente, no se va a morir hoy, pero en breve saldrá a la luz y terminará muriéndose. Muchos de nosotros, y le hablo a los creyentes, estamos pasando tiempos ahora de sequedad y de muerte porque no hemos cuidado la raíz, porque no hemos alimentado la raíz correctamente. Y si estás en un tiempo donde crees que estás fuerte, procura que tu raíz se esté nutriendo lo suficientemente de lo correcto de parte de Dios para que no termine seco y muerto. Bien, por lo tanto, rodéate con gente que crea la palabra de Dios. Rodéate con gente de fe. Rodéate con gente que crean en el poder del Espíritu Santo, que crean en el fruto del Espíritu Santo, que crean en que los frutos también son para este tiempo, gente que crea que las señales son para este tiempo, gente que crean a Dios por encima de todo lo humano y todo lo que nuestros ojos puedan ver. Con esa gente es con la que usted se tiene que rodear. No te rodees con aquellos que critican a otras comunidades, no te rodees con aquellos que critican a otros pastores, no te rodeen con aquellos que critican ciertos movimientos del poder del Espíritu Santo. No te rodees con aquellos que sí quieren que tú de una manera u otra entiendas lo que ellos viven, pero no comparten lo que tú vives. Rodéate de gente equilibrada y sobre todo, como hay un fundamento en nuestra casa, sofroneo, que entre lo que digan y hagan sean vidas reales. Amén. Con esa gente es con la que yo me quiero unir y con las que yo me pongo en un mismo propósito y en una misma dirección. Y quiero animarte a que usted lo pueda hacer en este tiempo. Felicitar a todos los que celebraron Acción de Gracia en sus familias, en sus casas.
Qué pena los que no lo habéis entendido, no lo estáis haciendo. Felicidades por preparar esa tarde, preparar el palomo, la paloma, lo que pudiste pillar, pero felicidades. Yo este año no tenía un palomo, pero tenía un pollo de 2,5 kilos y estaba brutal. A ver si un año hacemos un pavo. Bien, ¿estás conmigo? Pues dale un aplauso a Jesús. Muy bien. A mí me encanta como mi madre aplaude. Aplaude ahora para que te escuchemos todos. Eso. Increíble. Que la gracia de Dios no sea anulada por una raíz de amargura. Repita conmigo, que la gracia de Dios no sea anulada por una raíz de amargura. Ahí te hablé la semana anterior, hace 2 domingos, acerca de la vida de Saúl. Diga conmigo, Saúl. Y vimos cómo perdió la primogenitura, cómo después se convirtió no en Esaú, sino en Edom, que significaba rojo, lenteja. Hay un significado súper importante en todo ello. Y todos a veces de una manera u otra hemos enseñado de que hay que ver el tipo que vendió la primogenitura, que es sinvergüenza. Pero no, quizá no lo hemos visto como compartía ese domingo acerca de la inquietud o de la dificultad que tuvo que vivir aún en su juventud, donde fue de una manera u otra utilizado por su padre y su padre lo amaba porque era un gran cazador. Y venía con los frutos que recogía de las casas y a su padre le encantaba comer. Pero no era un hijo que era amado y querido en situaciones diferentes. No me quiero imaginar la cara del padre de Saúl cuando venía sin ninguna casa, sin ningún fruto de ese tiempo de caza. Sin embargo, vemos como Jacob era querido por la madre y todo eso en la infancia de cada uno de ellos determinó sus vidas. Pudieron pudrir sus raíces hasta el punto de que cuando fueron grandes aconteció todo lo que tenía que acontecer. Y es que Saúl vendió, recuerden, por un plato de lentejas, un plato de comida caliente, vendió su primogenitura. Y volviendo un poco a todo esto para poder entrar, y quiero que podamos entender lo que hoy voy a compartir, 450 años después de ese acontecimiento, en el libro de Números encontramos un pueblo llamado Israel, liderado por Moisés, donde todos necesitaban pasar por Edom, y vemos cómo no le dieron permiso. Todavía estaba ese asunto en su corazón, 450 años después de lo que había acontecido. Vemos cómo en Jueces 11, 1200 años después, Israel fue exiliado a Babilonia. Y fueron ellos los que ayudaron a los babilónicos a saquear Jerusalén. 1200 años después, todavía estaba eso aquí en el corazón. ¿Y por qué te comento y hacemos un puente a esta mañana? Prepárate y apúntalo y atrápalo. Y es que cuando no solucionamos los asuntos pendientes, crean una raíz en cada uno de nosotros que las pasamos a las siguientes generaciones venideras. Nuestros asuntos pendientes, nuestras raíces que no son alineadas correctamente, irán pasando de generación a generación. Yo se la pasaré a mi hijo y mi hijo se la pasará a su siguiente generación. Por lo tanto, por eso yo te hablaba antes, asegúrate de que tus raíces están saludables y están bebiendo del correcto río y perfecto movimiento de Dios. Hay algo rápido aquí. Las raíces nuestras pueden venir o se pueden pudrir por 3 principales fuentes. Mamá, papá, hermanos biológicos y hermanos en la fe. Y hay un texto en Mateo 27, donde dice, 27:34 dice, los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con miel amarga,
pero cuando la probó, se negó a beberla. Te estoy entrando en el contexto de lo que quiero compartir en esta mañana. Y es que tus raíces no puedan traer amargura a tu corazón y a tu vida. ¿Cuántos están conmigo? Tus raíces pueden traer amargura a tu vida, y no solo a tu vida, sino pueden traer amargura a la siguiente y siguiente generación. Yo he tenido que portar con raíces de amargura que me han portado mi padre. Y mis padres se la habrán portado sus padres. Y a los padres de mis padres se la habían portado sus padres. Y por eso es importante enfatizar la realidad de que no podemos caminar de cualquier manera. Y no podemos alimentarnos de cualquier río, de cualquier agua, de cualquier fuente. ¿Por qué? Porque nuestras raíces pudridas pueden provocar que la gracia sea frenada en cada uno de nosotros y provoquen raíces de amargura que al final nosotros se la transmitamos a las siguientes generaciones. El texto de Mateo 27 dice: cuando los soldados le dieron a Jesús vino mezclado con miel amarga, pero cuando lo probó se negó a beberlo. Yo te quiero animar en esta mañana que tomemos el ejemplo de Jesús. En ese momento, cuando Jesús está crucificado y le dan hiel amarga, la hiel amarga viene de una sustancia que desprende el hígado, que en ese contexto se le daba a aquellos que morían de esa misma forma para aliviar el dolor. Y escuche bien esto bien rápido. Y es que a veces nuestra amargura alivia nuestro dolor, porque justifica nuestras acciones. Justifica el movimiento o el momento que estamos pasando o atravesando. Pero, me encantan los pero de Dios, Jesús decidió no probarlo. ¿Por qué no probó Jesús hiel amargo para librarse de todo ese dolor? Porque él tenía claro de que podía ser un remedio para contener el dolor, y él rechazó ese medio temporal porque él vino a traernos no un alivio temporal, sino un alivio eterno. Tranquilo. Tú y yo no estamos aquí para simplemente arreglar los asuntos temporales, sino tú y yo estamos aquí para arreglar los asuntos eternos. Por lo tanto, quiero animarte a que podamos ver el ejemplo de Jesús, el ejemplo del Maestro, en medio de un momento de dolor que aún ni los científicos pueden medir. Él decide no tomar para aliviar en ese momento temporal, en ese momento de sufrimiento agónico, porque había entendido que Él había venido a morir por ti y había venido a morir por mí. Y no era una causa temporal. Jesús no murió por algo temporal. Jesús no murió por algo, por una fecha en concreta que me van a recordar. Jesús murió para que tú y yo pudiéramos tener hoy un derecho o un privilegio, mejor dicho, a una eternidad con Él. Amén. Cuando nosotros bebemos como remedio humano de nuestras amarguras, solucionamos los problemas temporalmente. Cuando alguien te ofendió, te criticó, te robó, hay muchos asuntos donde tú has podido padecer. Nuestro mecanismo para aliviar el dolor es tomar hiel amarga. Es poder darle lugar a la amargura en nuestro corazón, en nuestras vidas, para poder aliviar el dolor de ese momento. Algunos dicen: no, yo ya lo perdoné. Otros dicen: no, arriba hay un Dios, no es asunto mío. Otros dicen: wow, yo estoy en paz con Dios, ya la justicia de Dios. Y ahogamos todo nuestro dolor, escuche bien, no en nuestra espiritualidad o nuestro entendimiento acerca de Dios, ahogamos nuestro dolor bajo un espíritu de presión de amargura.
Y por eso muchos de nosotros no nos desarrollamos y no avanzamos. Porque hemos sido sometidos a un espíritu de amargura. La amargura corta y frena la gracia de Dios en mí y en ti. La amargura puede producirse en nuestra raíz, puede acogerse a nuestra raíz hasta el punto que nos destroce. Por lo tanto, el título en esta mañana es Hasta la raíz, y he decidido que no me voy a amargar. Diga conmigo, he decidido que no me voy a amargar. Y es cierto que a veces la amargura viene a nuestra vida como antídoto a bloquear todo lo que otros nos han hecho, todo lo que otros nos han causado en diferentes etapas o momentos de nuestra vida. Y no podemos olvidar que cuando hay amargura en tu corazón y en mi corazón, la ecuación y el resultado de esa amargura son ofensas sin resolver. La amargura se produce en ti, se produce en mí, cuando hay ofensas que no hemos sido capaces de resolver. Y cuando hay ofensa en cada uno de nosotros que no hemos sido capaces de resolver, estamos tomando ficticiamente, ¿vale? Y Él amarga para aliviar nuestro dolor. Jesús dijo, no, gracias, yo voy a morir, voy a sufrir, voy a morir para poder hoy. Y en todo esto quiero hacer hincapié en una palabra, que creo que estamos terminando un año y viene muy bien, también acorde al momento que estamos viviendo. Esta semana de acción de gracias, este momento de poderle dar gracias a Dios, de poder esperar. Hemos estado, ¿no?, orando ahí, hey, te vamos a esperar, ¿no? Vamos a esperar, espera a tu esposo, espera a tu familia, espera a tu marido, espera a tu hijo, espera a tu familia, espéralo, pero espéralo dando gracias a Dios, no lamentándote y quejándote de la situación que estás viviendo. Te quiero hablar de una palabra para que la amargura y la ofensa sean quitadas de nuestros corazones. ¿De qué palabra te voy a hablar? No la sabéis, ¿no? Pues os encanta todo. Te voy a hablar en esta mañana acerca del perdón. El perdón, la definición correcta, y esto debes de anotarlo, la definición correcta del perdón es la capacidad, y no la tenemos humana, ¿eh? El perdón no tiene cabida en lo naturalmente humano y mundano hablando. El perdón tiene cabida en gente que ha entendido que una persona real, nacida de mujer, un tal llamado Jesús de Nazaret, murió en la cruz por mí. Entendiendo eso, la definición del perdón es morir a tu derecho de cobrártela y perdonar a la otra persona. Esa es la definición de perdón. ¿A cuánto alguien en algún momento, imagínate, que tú desembolsas una cantidad de dinero sobre alguien y decides perdonar esa cantidad? Eso requiere un sacrificio, un esfuerzo. El perdón es nuestro derecho de morir a nuestro derecho de cobrártela y perdonar a la otra persona. Mateo 6:12 dice, y perdonamos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. La NTV te lo le dice, y perdonado nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros.
Mateo capítulo 6 dice, del 14 al 15, dice, si perdona a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¡Guau! Si me niego a perdonarte, Antonio, después de todas las vacaciones que te has pegado en el verano, imagínate. Si me niego a perdonarlo, la siguiente consecuencia de eso es que Dios Padre no va a perdonar mis pecados. Por lo tanto, el perdón no es una alternativa. Más bien, el perdón es una responsabilidad delante de Dios para que Él perdone nuestros pecados. Más rápido, para que usted lo entienda. Mala suerte si el tiempo se ha agotado. Para que usted lo entienda, si yo no perdono al que tengo enfrente, por muy duro que haya hecho el golpe, Dios no va a perdonar mis pecados. Por lo tanto, si Dios no perdona mis pecados, ojito, ¿a dónde vamos a ir el mañana? Porque podemos perder nuestra propia vida. Podemos perder la salvación por no haber perdonado. ¿Entendió? Si yo no te perdono, cuando yo le digo a mi Padre que está en los cielos, perdóname, Él me dice, Mateo, capítulo 6, versículo 14. El 15 dice, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Una ofensa es una deuda. Y cuando alguien nos hirió, nos hizo algo que nos dañó, nos robó algo que quizá nos ha dolido y nos ha sido quitado, es cierto de que esa persona está en deuda con cada uno de nosotros, pero también dice la palabra que tenemos la responsabilidad de perdonar. Uno, por favor, si este mensaje vale para que tú puedas perdonar a tu esposo, perdonar a tu esposa, perdonar a tu hijo, perdonar a tu hija, ha cumplido la misión en esta mañana. O sea, hoy uno de los grandes errores dentro de las relaciones familiares, núcleos matrimoniales, es la falta de perdón. Hoy dentro de la iglesia, el mayor enemigo que hoy enfrenta la iglesia no es el diablo. Fue vencido y exhibido públicamente en la cruz del Calvario. El mayor enemigo que enfrenta hoy la iglesia es la falta de perdón entre cada uno de nosotros. Y eso al final produce raíces de amargura. Y escúcheme bien, grábatelo esto en la mente. Si tú no tienes la capacidad de perdonarlo, si no tienes la capacidad de superarlo, estarás amargando el futuro a las siguientes generaciones. Domi, ¿cómo puedo perdonar? No puedo hacerlo más en mis propias fuerzas. Hey, te entiendo, no es fácil perdonar. No es fácil. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Quieres saber cómo dejar de seguir tomando hiel amarga? Simplemente para aliviar temporalmente un dolor. ¿Quieres saber cómo dejar de tomarla y enfrentarte a la raíz de tus raíces y poder sacar la ofensa y poder arrancar la amargura que no solo te va a afectar a ti, sino va a afectar a las demás generaciones? ¿Quieres saber cómo? ¿No quieres saber cómo? Bien, pues para los que dijeron sí, voy a explicar rápidamente qué es lo que no es el perdón. Y esto debe de anotarlo. El perdón no es, porque también hemos utilizado el perdón para beneficio de cada uno de nosotros. Y a veces, ahora vamos a verlo, no me adelanto. ¿Qué no es el perdón? El perdón no es olvidar. Muchos dicen, yo ya lo perdoné, yo ya lo olvidé. El perdón no es olvidar. Uno, el perdón, no es
que si te ofendieron, no es para que cuando tú lo recuerdes, la ofensa, no es para que tú recuerdes la ofensa, sino que puedas perdonar. Y perdonar no es olvidar, es saber lo que te hicieron y saber perdonar. Rápido defino este punto. El perdón no es olvidar aquello que te hicieron, olvidar la ofensa. El perdón es identificar realmente lo que me han hecho y tener la capacidad de, aún entendiendo lo que han ejercido sobre mí, lo que me han cometido, lo que me han hecho, tener la capacidad por medio del Espíritu Santo de perdonar. Perdonar no es reconciliarnos. Perdonar es una parte, perdonar no es reconciliarte, y sí es una parte de una transformación. Para que haya una transformación, tiene que haber una transformación en dos lados opuestos. Si yo soy transformado y mi esposa no es transformada, difícilmente nos vamos a reconciliar. Por lo tanto, el perdón no es simplemente creer de que nos vamos a reconciliar. Antonio, el perdón es necesario para que tú y yo nos reconciliemos. Es que tú seas transformado y yo sea transformado. 4. Muchos creen que el perdón es no denunciar. A veces no hemos denunciado, pero sí hemos seguido caminando amargamente, y muchas veces tenemos que denunciar por el bien aún de nuestra propia familia. A veces creemos, no, yo ya lo he perdonado. Violó a mi familia, pero oye, que lo he perdonado y no. Oye, ¿has cometido un crimen? ¿Has cometido un crimen? Denúncialo. Denúncialo. Y luego Dios dará. Es que el perdón no es de la noche a la mañana. El perdón no es un momento de una oración o el comienzo de algo de la noche a la mañana. Es un proceso que Dios comienza en cada uno de nosotros hasta que lo termina por completar. El perdón no es algo de esta mañana y, María, que yo ya he perdonado a todos los que me han ofendido. Eso no es perdón. Eso no es perdón. El perdón es entrar en un proceso de transformación confiando plenamente en lo que me han hecho, en lo que me han realizado y entender de que necesito a Dios para que sea arrancado todo lo que hay ahí. Y entender de que yo sea transformado no implica que los demás hayan sido transformados. ¿Quieres saber cómo perdonar? Perdonar es morir a tu derecho de cobrar la deuda. Morir al derecho de saber que tú tienes la razón. Morir al derecho a que ya nos hemos enterado de que tú llevas la razón. Como cuando un hombre se enfada con la mujer. ¿Para qué discutir más? Dale la razón. Cállate y ganarás un triunfo. Es broma. Hombre, ¿sirve de algo? Seguir y seguir, seguir. No sirve de nada. Nos van a dar después por donde menos nos lo esperemos. El perdón es morir a tu derecho de cobrarte la deuda. Mateo 5 dice en el 38 al 39, dice, han oído la ley que dice que el castigo debe de acordarse a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resista a las personas malas. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Iglesia, muere al derecho de cobrarte la deuda. El perdón es cancelar la deuda que otros tienen contigo. El perdón es dejar que Jesús pague la deuda. Primera de Pedro 2:24 dice, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo y en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. ¿Cuánto de nosotros ofendemos a Dios día y noche? Y sin embargo, Él perdona, cancela toda nuestra deuda. ¿Quién soy yo para no cancelar una deuda o una ofensa pendiente con un hermano? 3. Perdonar es pedirle a Jesús que también perdone al deudor. Eso es perdonar. Orar por ello para que también Dios lo perdone y no aplicar la justicia y la ira de Dios. Eso no es el perdón. Yo te he perdonado, Antonio, pero que Dios, la justicia.
Perdonar es, oye, yo te he perdonado, María. Y encima quiero que sepa que estoy orando por ti. Eso no significa que vamos a tomar café mañana, pero simplemente estoy orando por ti. En el ejemplo de la vida de Jesús. O tú eres de los que dicen, yo te perdono, pero ahí arriba hay. Pues ¿sabe qué es lo que te dice ese Dios? Domi, yo te he perdonado, pero arriba hay un Dios. Y te seré juzgado por todo lo que tú haces. De la misma manera que tú mides, así seremos medidos. Hecho, y esto tiene que calar en nuestro corazón. Viene el broche. Hechos capítulo 7. Abra su Biblia, por favor. Y termino, Miriam. La historia del primer mártir de la Biblia. Esteban. ¿Cuántos conocen la vida de Esteban, la historia de Esteban? ¿De qué murió Esteban? Apedreado. Pues, ¿a cuántos les gustan? No lo voy a decir, porque si no vais a saber lo que viene. Hechos capítulo 7, versículo del 59 al 60, dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró. Este tipo sí que hay que poner una rotonda, macho. Dice, Esteban oró. Dice, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no los culpes por este pecado. Dicho eso, murió. ¿Dónde está este tipo? ¿Lo estaban matando apedreado? Señor, no los culpe por este pecado. Entrando un poco en la historia de lo que acabamos de leer, hay un momento donde los que iban a apedrear llevaban una chamarrera, un chaquetón, no sé cómo en aquel tiempo se llamaría, pero se despojaban de las chaquetas. Déjame mi chaqueta. Para que sus brazos no fueran entorpecidos, porque no tiene uno la misma potencia cuando tiene una chaqueta a cuando está libre de la chaqueta. En aquel contexto se quitaban las chaquetas y la persona de autoridad que había entre ellos le tiraban la chaqueta delante de él, en sus pies. Escúchenme bien. ¿Sabe quién era la persona de autoridad en ese círculo donde estaban matando a Esteban? Había uno que se llamaba Saulo. Era la persona de autoridad que estaba en ese círculo donde estaban apedreando a Esteban. ¿Y quién fue Saulo? ¿A cuánto nos gusta Pablo? Hoy disfrutamos de muchas cartas de Pablo. De muchas cartas de Pablo, que en su etapa era Saulo. Vio en primera persona cómo mataron a Esteban. Esteban oró al cielo. Voy a lo que voy a decir ahora. Hecho. ¡Wow! El Espíritu Santo vino y tuvo un encuentro con Saulo y lo transformó en Pablo. El encuentro de Pablo real no fue en ese momento. El encuentro de Pablo con Dios, ya Esteban lo había profetizado en su oración. Ya había profetizado que en esa persona, que no le tuviera en cuenta ese pecado, que no lo culpara por la muerte de él. Era Pablo. Hemos tomado la Santa Cena de la Carta de Corintios. Lo que él escribió en Corintios, el mismo escritor de Corintios, el mismo escritor de Hebreo, el mismo escritor de Filipo, Filipenses, el mismo escritor donde está hablándole a un tal jovencito Timoteo, ese mismo escritor, ese mismo apóstol llegó a ser apóstol, considerado apóstol por Jesús, estaba presente en la muerte de Esteban.
yo quiero ser parte de que Dios utilizara herramientas como usted y como yo para cambiar personas de mal y transformarlas en personas de bien para la humanidad. ¿Quién sabe si Dios quiere que yo ore por esa persona que me ha hecho daño, que me ha traicionado, que me ha robado la paz, que ha blasfemado contra mí, que ha levantado calumnia contra mí? ¿Quién sabe? Si no es el Espíritu Santo quien me dice, en este tiempo quiero que ore por él, que lo perdone, y quiero que ore por él, y que sea un colaborador mío para transformar una herramienta de mal en una herramienta de bien. Perdonar, querido hermano y querida hermana, es decirle a Jesús, bendigo al que me ofendió, bendigo su familia, bendigo su ministerio, bendigo su iglesia, bendigo su trabajo, bendigo sus niños. Eso es perdonar. Y perdonar es creer que Jesús puede hacerlo. Y quiero cerrar con esto. Hemos estudiado, estamos en TCD, hemos hablado acerca de la vida de Job. Job fue alguien bendecido, donde el enemigo le quitó todo, le robaron todo, donde su esposa, sus amigos, sus familiares, le robaron todo lo que había en su corazón también, con las palabras, con los insultos, con la, ¡hey! Renuncia ya de tu Dios. Pero vemos algo en 2 Corintios 5. Perdón, en el libro de Job. En el 42 al 10 dice, cuando Job oró por sus amigos, el Señor les restauró su bienestar. Cuando usted y yo oramos por nuestros amigos, la amargura, las raíces podridas son abonadas y comienzan a dar fruto. Cuando usted y yo comenzamos a orar y a bendecir a nuestros enemigos, la aflicción de nuestra vida se va. Job dice, 42:10, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Y dice la palabra, es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Para que tú y yo recibamos de lo que antes teníamos, tenemos que perdonar. No podemos vivir con raíces de amargura en nuestro corazón. Si la raíz no está saludable, usted no solo va a pagar el precio usted, voy a pagarlo yo. Y yo tengo planes de parte de Dios increíbles. Yo tengo promesa de parte de Dios, igual que usted, increíble. Pero hoy Dios nos habla. Hoy Dios nos habla. Genial todo lo que me estáis agradeciendo. Genial todo lo que estáis haciendo. Pero perdona a aquellos que te han ofendido. Perdona a aquellos que te han ofendido. Y deja de tomar hiel amarga. Va a aliviar tu dolor momentáneamente. Yo a veces miro para atrás. Ayer pasaba por el Burger King y decía, buenos momentos hemos vivido ahí. Eso es momentáneo. Porque lo que hoy hay delante mía es que Dios va a traer el doble. Hoy lo que hay delante nuestra es que Dios nos ha plantado en esta ciudad para darnos el doble de lo que hemos tenido. Te lo tiene que grabar en el corazón. Y tu vocabulario tiene que cambiar. Oye, pero es que esta juventud no honra caro con ramos. Estamos súper agradecidos a Dios, pero sabemos que Dios nos va a dar el doble. Y sabemos que no solo Dios, y esto lo he aprendido en mi vida, y puedo decirte, y puedo hablar, de que cuando Dios restaura, no solo restaura, sino restituye. Y restituir no significa te voy a dar lo que antes tenía.
Restituir significa te voy a dar 7.000 veces más de lo que tenía. El doble. Dios no va a dejar que te amargue porque Él quiere restituirte. El perdón que está pidiéndote o que nos está pidiendo es un momento, es un proceso. Él quiere restituirnos, restaurarnos y poder darnos el doble. Muere a tu derecho. Muere a tu derecho. Muere a tu derecho. Si no muere a tu derecho, cuando no muere, no hay un nuevo nacimiento. Y cuando hay un nuevo nacimiento, ocurre lo que ocurrió en la vida de Jesús. Y es que cuando resucitó a Jesús, no le dio el mismo cuerpo, sino que le dio un cuerpo ¿qué? Díganlo. Glorificado. Cuando tú y yo, hey, aquí estoy. Quiero entrar en ese proceso. Quiero entrar en ese proceso. Nunca antes lo había hecho, pero ese proceso. ¿Qué más da quien tenga la razón? Bendigo a los que me ofendieron. Bendigo a los deudores. Cuando tú mueres, tu cuerpo ya no será el mismo, sino espiritualmente Él te habrá dado un cuerpo glorificado en medio de toda esa transformación. Y yo necesito un cuerpo glorificado. Yo necesito un cuerpo glorificado. Yo no quiero llevar razón. En sí un día me dijeron, opinaron. Prefiero morir a mi razón y ser restaurado, restituido, y Dios me dé el doble. Eso es lo que yo prefiero. O vas a hacer de aquello. Justicia de Dios. En la medida que tú mides, seremos medidos. Si no perdono a los que me han ofendido, está en peligro mi salvación. Si dejo esa raíz de amargura en mi vida, en mi corazón, estoy arruinándole la vida a mi hijo. Así de claro, estoy arruinándole la vida a mi hijo, a mi hija. Le estoy arrancando del plan de Dios. Si eso pudiera moverlo espiritualmente, o sea, que vengan 400 años, que pasen 1200 años y las generaciones después de nosotros digan, no hiciste eso. Terrible. Espero que no sea así y podamos verlo. No estamos hablando de tomar café. No estamos hablando de dejarte mi herencia, de mi coche. No. Estamos hablando de al menos poder orar por él y que Dios lo bendiga. Esto solo es para valientes y entendidos. Ponte de pie, por favor. Y cuando tú vayas y des gracias, Dios también estará dando gracias porque tú un día entraste en un proceso de transformación donde a causa de tus palabras, a causa de tu oración, pudo cambiar instrumentos de mal para instrumentos de bien.